Hola chicos, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 4, les vamos a hablar sobre la separación electrostática. Nuestro equipo está integrado por Lara, Benito, Fátima y Adolfo. Espero que lo disfruten. En los últimos años del siglo pasado se utilizaron los separadores electrostáticos, los cuales eran de tipo electroestático. Tienen aplicaciones importantes como en las arenas de playa. ¿Qué contienen las arenas de playa? Contienen minerales de titanio. Además, a principios del siglo fue cuando el campo experimentó un gran crecimiento de desarrollo, el cual se basaba en unos principios de alta tensión. Se usaron para separaciones de sulfuros, esfalerita de la galena. Lo que sucede aquí en estas tres imágenes que tenemos, la primera son de sulfuros, la segunda es titanio, mineral de titanio, y en la tercera es galena. Bueno, aquí chicos, las operaciones electrostáticas se eliminaron o pusieron su punto final, por así decirlo, cuando la flotación se empezó a utilizar. El rutilo en el año de 1940 tuvo su gran auge. A la izquierda lo podemos observar. Es un cuarzo de mineral de rutilo. La separación electrostática se aplica como un proceso de concentración, pero no aplican todos los minerales aquí, no entran. Generalmente se combinan dispositivos como el de separación por gravedad y magnética, la cual ayuda a separar los minerales que no son sulfurosos entre sí. ¿Sabías que los electrodinámicos son los separadores más utilizados actualmente? Gravimétrica. Se utiliza también en la separación, la cual nos ayuda a separar sílice y produce un concentrado global. Se aplican combinaciones de separación electrostática y magnéticas. Haciendo aquí un paréntesis, la separación electrostática es la que se basa en el hecho de que si uno o más materiales van en una masa granular, pueden recibir una carga en la superficie, ya sea al entrar o antes de entrar. Y la separación magnética separa materiales ferrosos de los desechos sólidos. Todo esto nos ayuda a separar minerales de un gran valor remanentes. Posteriormente, lo que vimos en las diapositivas anteriores, ahora vamos a hablar sobre el equipo y las aplicaciones. La separación electrostática en Australia se utiliza para la separación de rutilo y zircón, que en Australia es donde se produce más de estos minerales. En Wabush, que está en Canadá, es una mina, utilizan esta separación que podrá o puede producir 1000 toneladas por hora de hematita, que acá abajo en esta diapositiva podemos observar la imagen de la hematita. Aparte, se ha encontrado que la separación electrostática es capaz de producir concentrados de mineral, como el hierro y el sílice, que es muy bajo de 0,1%. En la diapositiva 3 ya les había mencionado sobre los separadores que se utilizan actualmente, que se llama de electrodo dinámico, el cual se basa en un diseño original de Carpenter que se conoce como de alta tensión. Su alimentación es acarreada por un motor puesto a tierra que lleva un campo de electrodo ionizante con carga ionizante, el cual lleva una carga al rotor que está conectado a tierra y lanza el material hacia la superficie por fuerza centrífuga, que al momento de pasar a esta fuerza se obtiene un campo electrostático que está en la superficie y es no ionizante y a lo cual atrae desde la superficie del rotor. Las partículas obtienen una carga por bombardeo de iones.
Algunos datos curiosos de este separador es que las partículas no conductoras no pueden tener una capacidad para disipar su carga rápidamente. Entonces, lo que hacen es que se quedan retenidas en la superficie por su propia fuerza, pero con el paso del tiempo van a ir perdiendo esa capacidad. Y las partículas que se quedaron en esa superficie se tienen que remover con algún cepillo especial. El tamaño de la partícula tiene gran influencia en la acción en el separador. Y así como el tamaño, podemos decir que las partículas con mayor tamaño tienen más facilidad de ser lanzadas a la superficie del rotor. Tenemos una imagen aquí a la izquierda, la cual nos indica cómo se pueden disponer los separadores para limpiar las fracciones conductoras o no conductoras. Para poder producir una fracción limpia de partículas conductoras, es esencial tomar una fracción de intermedias. Tú dirás, ¿por qué de intermedias? Porque aquí se encuentran las partículas que son conductoras finas y no conductoras gruesas. Además, existen partículas no liberadas que tienden a separarse hacia intermedias. Su capacidad está limitada por una carga circulante, la cual sugiere que tengan operaciones con cierta capacidad de alimentación. Existen dos causas comunes en el incremento de la carga circulante, que son el incremento del número de partículas que son inherentes intermedias entre las conductoras y las no conductoras, además de la ampliación de la distribución de tamaños de partículas. También podemos observar que los separadores de alta tensión trabajan en intervalos amplios de tamaños de partículas. Algún ejemplo que les puedo mencionar es en las arenas de playas, que en las cuales se tratarían en tamaños de 50 a 100 micras. Y en los minerales de hematita se tratarían en tamaños menores de 1 milímetro. En esta diapositiva seguimos hablando del separador, pero ahora mencionaremos sus características. Una de ellas, que es el diámetro, va desde los 150 a 240 milímetros y se obtiene una longitud de hasta 3 metros. Otra sería su capacidad, que depende de ciertos factores, pero se puede obtener hasta 2.500 kilogramos sobre hora por metro de longitud del rotor con algunos minerales de hierro, y sería de 1.000 kilogramos sobre hora por metro con minerales de arena de playa. El separador que tenemos aquí en esta imagen al lado izquierdo cuenta con 6 rotores y mide 3 metros de longitud, la cual puede manejar 54 toneladas sobre hora del mineral de hematita con operación de un solo paso. Esto es increíble. Separadores electrostáticos. En la antigüedad, los separadores más antiguos fueron los separadores por placas de caída libre. Estos consistían en dos placas verticales, una cargada positivamente y otra negativamente. Hoy en día, en la actualidad, se fabrican dos tipos de separadores electrostáticos, uno de tipo rotor y otro de tipo de placas. Como podemos ver, aquí está el del rotor y estos son el de las placas y ese es otro tipo de placas. El separador de tipo rotor tiene un gran rotor que gira y carga por inducción las partículas. Estas partículas son cargadas tanto negativamente como positivamente. Este electrodo que tenemos acá arriba es negativo, entonces atrae las partículas contrarias, en este caso las que tienen conducción positiva, y repele las negativas, y es la forma en que separa. Separador tipo placas. Se fabrican dos tipos de separador por placas, de placas y de rejilla. Sus principios de operación son similares.
Las partículas son cargadas por inducción y las partículas cargadas positivamente son opuestas al electrodo y son atraídas, mientras que las partículas no conductoras bajan directamente a la rejilla o a la placa. En dichos procesos se relimpian las partículas no conductoras mediante procesos sucesivos. En este caso, puede que haya partículas conductoras que se vayan por acá, se van separando, pero en las partículas no conductoras puede que haya también partículas conductoras que no se separaron completamente. Se vuelve a hacer otra separación aquí, donde las conductoras siguen y las conductoras se separan. Y así sucesivamente acá pasa otro mismo proceso, sucesivamente van sucediendo varios procesos para separar de la mejor manera. Otros procesos de separadores electrostáticos son la separación dieléctrica o separación electroforética. Esta consiste en un líquido dieléctrico. Este líquido es comprendido con el material que se desea separar en un estanque con un ánodo y un cátodo. El medio circundante de operación. El tamaño y las partículas que entran los separadores no puede controlarse con facilidad como tal en el proceso en ese momento. El material o el mineral ya viene clasificado previamente. También se ha estudiado que el efecto de los tamaños de la partícula en relación al tipo de separador que se va a usar no es relevante. Esto quiere decir que no tiene mucha importancia los diversos tamaños de los minerales. Recubrimiento de partículas. Esto es de vital importancia para una buena separación. La superficie de las partículas deben estar libres de humedad. Un ejemplo son las partículas de playa, que están recubiertas a menudo de minerales orgánicos. Y si no se remueve dicho recubrimiento, se dificulta la separación. Se aplican diversas técnicas de limpieza que varían desde un simple lavado, un lavado de rozamiento y un lavado cáustico. También existe lama. Esta debe ser removida antes del secado para una buena separación y esta sea exitosa. El despolvado también es necesario cuando hay partículas muy finas. Temperatura de alimentación. Como sabemos, a mayor temperatura o a altas temperaturas, el movimiento molecular es mejor. La temperatura del material tiene un efecto importante en la conductividad del material, esto aunado al movimiento de los electrones. Según estudios, la mayoría de los materiales tiene una mejor separación si se maneja a temperaturas elevadas. Un ejemplo es la separación normal del rutilo, que ésta se haría alrededor de los 90 grados centígrados o aún mayor. Los separadores electrostáticos se fabrican con bobinas de calentamiento en la tolva de alimentación. También se proporciona un calentamiento en el campo eléctrico, generalmente por medio de lámparas. El medio ambiente de preparación. Como ya mencionamos anteriormente, para que exista una separación exitosa no debe haber humedad, pero el verdadero problema o detalle de la humedad es que no haya humedad en el ambiente y no tanto en el mineral que se desea separar. El efecto del incremento de la humedad es reducir la selectividad en cualquier separación dada. Yo les voy a hablar sobre los mecanismos de la separación electrostática. Existen tres etapas en los procesos de separación electrostática. La primera etapa es la carga de partículas, donde esta partícula será bombardeada con iones de carga positiva y negativa. Una segunda etapa ocurrirá una separación que ocurre puesta a tierra, donde se distanciará de las partículas. Y una separación causada por la trayectoria de las partículas, siendo la tercera etapa. Dentro de los mecanismos de carga de las partículas que se generan en la separación electrostática podrían cargarse por el contacto de las partículas disímiles, o también se le conoce como electrificación por contacto.
El bombardeo de iones, o también conocido como electrificación por bombardeo de iones, y por inducción, o conocido como electrificación por inducción conductiva, donde cada uno de estos mecanismos da origen a una carga superficial. Carga por contacto de partículas disímiles. Si la superficie de dos partículas disímiles las pusiéramos en contacto y luego las separáramos, se volverían positivas, debido al área de contacto entre las partículas, ya que es muy pequeña, por lo que para acumular una carga apreciable en la superficie se tendría que producir un contacto repetido. Si las partículas se componen de minerales escasamente conductores, gracias a esto, la densidad de carga de la superficie de las partículas puede volverse lo suficientemente alta para aplicarse un mecanismo para la concentración de minerales. ¿Cómo podríamos explicarlo? Bueno, imaginemos que la barra es una partícula con carga positiva, mientras que la esfera es una partícula que se carga por contacto. La barra estará cargada, mientras que la esfera estará descargada. La barra tiene una carga positiva, esta tiene un déficit de electrones, y la esfera se polariza, es decir, su carga neta es cero. La barra atraerá y repelerá a la esfera, debido a que la fuerza de atracción es mayor. Al hacer contacto de paso de electrones negativos a la barra, haciendo que la barra pierda electrones positivos, posteriormente al contacto del cuerpo, que el cuerpo cede electrones, además de ser repelido, queda electrizado positivamente. La carga por bombardeo de iones. El bombardeo de iones o electrones a través del aire no es más que la conducción de la electricidad por el aire, donde los gases difieren de los líquidos y sólidos en cómo conducen la electricidad, donde los metales, tanto líquidos como sólidos, la electricidad la conducen por movimiento de electrones, mientras que en los gases no hay ni iones ni electrones, donde en consecuencia los gases actúan como buenos aisladores debido a que las moléculas están lo suficientemente apartadas. Carga por inducción. Si se coloca una partícula sobre un conductor conectado a tierra en presencia de un campo eléctrico, aquí se desarrollará en la partícula una carga superficial por inducción. Tanto las partículas conductoras como las no conductoras se polarizan, pero una partícula conductora tendrá una superficie que potencial mediante su contacto el conductor conectado a tierra, mientras que la partícula no conductora permanecerá polarizada. ¿Cómo lo podremos explicar? Supongamos que tenemos una partícula positiva y del otro lado tenemos una partícula polarizada, es decir, con cargas negativas y positivas. Esta al inducir o al acercar esa partícula, los electrones negativos se cederán a la partícula debido a la atracción que existe, mientras que los electrones positivos se repelerán. Pero como el rotor está conectado a tierra, la partícula se cargará negativamente. En la separación, en una superficie puesta a tierra, en donde los separadores electrostáticos resulta de una combinación de fuerzas eléctricas centrífugas y de gravedad. Como podemos observar en la figura, se muestran las fuerzas que actúan sobre una partícula puesta a tierra. Si se supone que las partículas son esféricas y tienen una distribución uniforme de la carga superficial, entonces las fuerzas de fricción es pequeña y puede pasarse por alto. La fuerza eléctrica actúa en la dirección del campo eléctrico, mientras que la fuerza centrífuga se debe
a la rotación de la superficie puesta a tierra. Aquí ocurre un equilibrio de las fuerzas en donde los separadores de alta tensión, en los que el mecanismo principal de la carga es el bombardeo de iones. Las fuerzas importantes son las de imagen y la centrífuga. Aquí donde el equilibrio entre estas dos fuerzas da lugar a un factor de fijación. El factor de fijación es una medida de la tendencia de una partícula a quedar fija a la superficie del rotor. Algunas características de descarga de las partículas: en la separación de alta tensión, la rapidez a la que se descarga una partícula debe de determinar en dónde se separa esta del rotor. Separación por trayectoria. En la separación por trayectoria se supone que la carga que lleva una partícula permanece constante después de que ésta escapa del conductor puesto a tierra en la separación electrostática. En consecuencia, las fuerzas que actúan sobre las partículas son eléctricas, de gravedad y de arrastre. Frasch y Hochschild calculan la trayectoria de una partícula que se mueve a una velocidad de metros sobre segundo a partir de las siguientes ecuaciones formuladas por las direcciones X y Y. Separación en varias etapas. Cuando se hace pasar el material por un solo separador, rara vez se obtiene una separación completa, ya que rara vez se va a lograr separar el material cuando pase por un solo separador. Este se empieza a pasar por varios separadores o varias veces por el mismo separador hasta que se logre la separación deseada. Frasch reporta los resultados de una depuración por etapas para separar granate de cromita. El material de alimentación se hizo pasar a través de un separador electrostático del tipo Roth. La cromita altamente conductora se separó del granate menos conductor, y el residuo de partículas no conductoras se hizo pasar por el separador 7 veces más. La probabilidad de que una partícula sea desviada al producto conductor es un valor constante. Esto significa que cada vez que una partícula de cromita pasa por el separador, tiene la misma probabilidad de ser extraída como una partícula conductora. Como se muestra en la tabla de la derecha, la intercepción de los datos para la mezcla de cromita y granate es más compleja. En este caso, los datos se desvían de una línea recta para más de 4 pasadas. Esto es así porque los datos representan la desviación de dos minerales. La curva está compuesta por dos rectas, una que representa a la cromita y otra al granate. Las partículas de granate tendrán la misma probabilidad de ser desviadas hacia el producto conductor en cada pasada. La probabilidad de desvío será mucho menos que la cromita conductora. En este análisis podemos ver claramente por qué se requieren varias etapas en la separación electrostática. Sería deseable poder relacionar el valor de la probabilidad de desvío de cada mineral con las variables de operación de separación. Obviamente se requiere una alta probabilidad de desvío para uno de los minerales y un valor bajo de probabilidad para el otro. Sin embargo, a menos que la probabilidad de un mineral sea cercana a 1 y la del otro cercana a 0, la multiplicidad de etapas habrá de dar la mejor de las separaciones. En conclusión, no se puede hacer solo una separación electrostática, porque la mayoría de las veces no se va a lograr separar todo, va a seguir volviendo a quedar cosas mezcladas. Entonces, para evitar esto, lo que se hace es separarlo varias veces, como en el estudio se mostró
se separaron 7 veces más aparte de una, en total fueron 8 para lograr una mejor separación de la cromita.